Carlos Arce está ya con nosotros aquí en el plató, lo presento como delegado de ABDA en Córdoba y con él vamos a hablar de cuál es la cara de la exclusión en Córdoba. Gracias por acompañarnos, Carlos, bienvenido a Córdoba TV. Gracias a vosotros. ¿Cuál es ese perfil que vosotros habéis encontrado después de un análisis pues en profundidad de la situación de vulnerabilidad en Córdoba? Bien, digamos ese retrato robot o ese perfil medio deviene de un estudio que presentamos con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos el pasado día de diciembre, donde queríamos recoger el recorrido de 20 años que llevamos prestando un servicio de asesoría jurídica con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, dirigido a las personas en situación de exclusión en Córdoba, que viven en las barriadas pues, bueno, con más problemas sociales y también para las personas presas y sus familiares, ¿no? Eso es, digamos, el objetivo de la asesoría, pues, bueno, facilitarles herramientas para que puedan facilitar para que puedan ejercitar, ¿no?, sus derechos fundamentales de la mejor manera posible, y la aspiración es que puedan ser de la misma manera que el resto de la ciudadanía cordobesa. Claro que sí. En ese documento hemos querido recoger ese recorrido y lo que nos devuelve, ¿no?, ese documento, ese perfil medio, que sería el de una mujer, ¿no?, una mujer entre 26 y 52 años, de nacionalidad española, en situación de desempleo, y la principal soltera también, muchas veces cabeza de familia monoparental, y los principales problemas, los principales derechos que ve vulnerados son principalmente, muchos desgraciadamente, pero aquellos que se repiten más son todo lo relacionado con el acceso a la vivienda y también todo el mundo de las prestaciones sociales, ¿no? Digamos, en un titular, ese podría ser ese perfil medio de la exclusión social, de la pobreza en Córdoba. Ese perfil es una realidad, porque claro, aunque estamos haciéndolo en base a lo que tú has comentado, a ese estudio que vosotros habéis hecho en profundidad, esto luego lo que viene a decir es el tipo de persona que se encuentra en exclusión en Córdoba, y eso es una realidad con la que vosotros os encontráis continuamente. ¿Cómo se puede salir de la exclusión o salir del riesgo de la misma? Bien, pues con políticas públicas decididas, por una parte, y después también para una sensibilización social respecto a que esto no es un problema que se circunscribe a esas barriadas con más dificultades o a ese porcentaje de la población que peor lo pasa, sino que es un problema social común que nos afecta a todos y a todas. Si no se dan esas dos circunstancias, esas políticas públicas decididas y esa conciencia social, desafortunadamente nos encontramos lo que tenemos, que es una foto fija, porque ese perfil, este proyecto de trabajo llevamos ya 20 años desarrollándolo, desgraciadamente es el mismo hace 20 años, pero es que si echamos otros 20 años la vista hacia atrás, nos encontramos con el mismo perfil de personas, con las mismas barriadas afectadas, con los mismos problemas y con los mismos derechos vulnerados. Hay mucho trabajo que hacer por delante. Sin duda, lo que hace falta es la voluntad, ¿no? Tu anterior invitado hablaba de esos presupuestos, ¿no? Pues desgraciadamente los presupuestos no solo del Ayuntamiento de Córdoba, sino de todas las instituciones, esas políticas de fondo de lucha contra la exclusión social, de empoderamiento de los colectivos sociales más excluidos, siempre están a la cola, ¿no?, a la cola de las prioridades, tanto políticas como presupuestarias, ¿no? Como ejemplo, un botón: desde principios de los años 90 no se construye una sola vivienda social en Córdoba. Eso es un dato, ¿no?, como titular, ¿no? Fueron la última fase de la barriada de Morera o de la barriada del polígono de Guadalquivir. Hablo de vivienda social, que es la que está destinada a los colectivos más excluidos y la única que de forma realista pueden acceder, porque el mercado privado, por supuesto en propiedad ni hablamos, pero ni siquiera el mercado privado de alquiler, incluso el mercado de VPO normal de alquiler, está absolutamente fuera de estas familias. Claro, para que estas personas puedan acceder a algo tan sencillo como un hogar. Pues 30 años llevamos sin que se haya hecho una actuación, ¿no?, decidida en ese ámbito, y entonces, ante esa ausencia de una política decidida en ese ámbito, pues bueno, como he dicho antes, foto fija. Por supuesto. Tenemos que hablar también de la empleabilidad, porque es otro de los grandes problemas. Claro, si alguien no tiene un trabajo que le dé cierta estabilidad económica, difícilmente puede salir de una situación de exclusión social. Por supuesto, ¿no? La cifra de desempleo en estos colectivos y en estas zonas de la ciudad más castigadas pues son dramáticas. Hablamos de cifras que se van por encima del 60%, solo un 63% es lo que nos sale de media, ¿no? Y aquellas personas que están
que tienen un empleo, sí, ¿no? Lo tienen siempre en los sectores más precarizados. Estamos hablando del trabajo del hogar, estamos hablando de la hostelería, sí, del campo, de la venta ambulante, o sea, y eso impide que esa palanca de la inclusión social, que es el empleo, no funciona tampoco para estos colectivos, porque cuando logran encontrar un empleo, es un empleo mal pagado, un empleo a tiempo parcial, un empleo que es un poco guadiana, ¿no? Que va en muchas ocasiones, trabajo 6 meses, otros 5 no trabajo, me contratan un mes, 4 sin contratarme, eso hace imposible pues, crear un proyecto de vida mínimamente estable y con una perspectiva a futuro, sin tener que pensar, ¿no? Si mañana se acabará esa fuente de ingresos, ¿no? que tengo en este momento, ¿no? Que en ese momento sí que puedan tener. ¿Soluciones? Bien, lo que planteábamos antes, ¿no? De hecho, aparte de ese trabajo a pie de campo, ¿no? que hacemos en la asociación, tratamos de prestar en la medida que se pueda, ¿no? un acompañamiento y herramientas a las personas de forma individual. Otra de nuestras principales funciones es la conciencia social, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente si no existe esa conciencia social no va a existir la voluntad política. Cuando a la ciudadanía en general, a la hora, por ejemplo, de decidir su voto, la pobreza, la exclusión social y las políticas dirigidas a erradicarla no es una prioridad, pues entonces las principales formaciones políticas tampoco lo van a incluir como una prioridad. El hecho que llevemos teniendo las mismas cifras de exclusión en Córdoba desde hace décadas no tiene un coste político. Entonces, si no nos concienciamos socialmente para que eso tenga un coste político, no va a cambiar, ¿no? Hay cosas que se han conseguido, por ejemplo, hablaba el anterior invitado también el tema de políticas de género. Hemos conseguido algo las políticas de género, al menos ya, digamos, aquella formación política que de forma abrupta, hablando coloquialmente, pasa de las políticas de género, tiene un coste electoral mayoritario. Desgraciadamente algunas personas incluso un incentivo, pero la mayoría de la sociedad chirría, aunque sea chirría, ¿no? Cuando eso no está presente. O por ejemplo ahora está creciendo mucho la conciencia medioambiental, es algo que se está introduciendo y todos los partidos políticos ya empiezan, aunque sea formalmente, a introducirlo. Eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Y después también que esas formaciones políticas que tienen capacidad de gobierno realmente se crean, que es una necesidad de primer orden, que en el año 2021 existan esas cifras demoledoras de desempleo, de precariedad, de falta de acceso a bienes básicos como la vivienda que existen en nuestra ciudad, ¿no? ¿Y desde APDA cómo trabajáis en pro de todo esto? Bien, como te decía, tenemos como 3 grandes patas, ¿no? Esa pata de atención directa, en la medida que somos un colectivo que la inmensa mayoría somos personas voluntarias, todos tenemos nuestro trabajo aparte, la inmensa mayoría, yo trabajo en la universidad, por ejemplo, otros compañeros tienen otro tipo de trabajo, hay algunas compañeras que sí tienen contrato laboral, pero son las menos, somos una organización de voluntarios, eso tiene cosas positivas, otras negativas, que es siempre la limitación de los medios. Pero bueno, esa atención directa, en el caso de este programa, con la asesoría jurídica. Tenemos otra pata, ¿no?, de sensibilización, como justo, ¿no?, lo que estamos haciendo ahora mismo. El objetivo de mi presencia aquí es intentar, pues bueno, hacer llegar a la ciudadanía cordobesa esta realidad que desgraciadamente, aunque lo tengamos en la calle de al lado, ¿no?, pues muchas veces miramos hacia otro. Exactamente, ¿no? Tenemos una gran capacidad de invisibilizar determinadas cosas que quizás no son tan agradables. Y después también esa incidencia política, ¿no? El llamar a la puerta a aquellas formaciones políticas y a aquellas administraciones competentes en estas materias para exigir, para plantear y reivindicar, ¿no?, que se tomen las acciones políticas necesarias para cambiar esa realidad que debería no ser una foto fija tan añeja ya, ¿no? Por supuesto. ¿no?, que casi en blanco y negro. Por supuesto. Carlos, ¿quién puede acudir a APDA? Bueno, pues nuestro objetivo principal es ser una herramienta útil a aquellas personas que sufren principalmente la vulneración de derechos fundamentales y en nuestro ámbito más cercano son las personas que sufren la exclusión social, ¿no? Entonces, principalmente esas son, digamos, por supuesto estamos abiertos a la ciudadanía cordobesa en general, para todo, pero sí que es cierto que prioritariamente
esas son nuestra población prioritaria, son aquellas que tienen esas mayores dificultades. Entonces, casi todas las personas usuarias de nuestras diferentes líneas de trabajo pues son personas de las barriadas con más problemas de exclusión, y también tenemos esa pata de trabajo en la prisión, las personas presas y sus familiares, ¿no? Pero por supuesto también tenemos otra línea de trabajo de sensibilización, que también trabajamos en institutos de secundaria, en la universidad, también intentando sembrar una semilla, ¿no?, de ciudadanía crítica, para que cuando esos chicos y esas chicas salgan, tengan que ejercer su carnet de ciudadano, ponerlo en marcha, pues al menos que le suenen, ¿no?, determinadas realidades, ¿no? Esos son otro de nuestros grandes destinatarios. Pues dicho queda, yo creo que nos sumamos a esa rama de sensibilización que vosotros tenéis. Esperemos que poquito a poco pues esa semilla que se planta vaya dando su fruto y que al final hablemos de soluciones, que es lo que a nosotros nos gusta. Ojalá. Gracias, Carlos. Nada, gracias a vosotros siempre.